que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada. Y se ponen exigentes. ¿Supiera la gente las cosas que se hablan antes que yo ponga a grabar esta cuestión? Oye, pero es incontrolable la Isabel Aguilera, la verdad, la más desbordada, supuestamente la más sin disciplina, y nos pone unos marcos de regulatorios peores que el TPP y todos estos acuerdos transoceánicos y todos estos acuerdos Oh, internacionales, no puede ser. y Es que yo, yo tengo, aquí yo finjo, finjo, la verdad es cuando se apaga y les pongo la máquina y me pongo pesada y digo que tengo que hacer y grito, o sea, pero bueno, y yo hago, de eso se yo, trata el espectáculo. yo hago zapping en la TV y no te veo nunca. Y te ponía aquí. ¿Ah? Yo practico el estilo Pamela Giles, Sí. performance, performático. Sí. Está bueno en todo caso, hay que decir, alguien tiene el WhatsApp abierto, así que ciérralo. Está Ah, diablo, yo, interesante, perdón. ¿viste? ¿Viste? Sí, lo que hay que darte un punto es que efectivamente cuando uno tiene esa actitud como la tuya, una Pamela Giles en potencia, y entonces lo tiene aunque esté pero chapoteando en el barro, aunque... Está bien, Y, sí, está bien, fíjate. oye, y yo antes de entrar a estas reuniones, porque algunos piensan que uno vive pensando, organizando y está solamente en eso, les mandé una foto al rojerío, tuve que cocinar, preparar once, dejar todo instalado para poder estar en este rojerío, si no, no puedo. ¡Ay, qué Somos dos, bonito! Cuevita, somos dos. Qué bonito, ¿Cierto? mira. Tres, tres. Cuevita, La Rico, cazuela para mañana, la excelente. once para el choco, para un compañero que estaban acá, o si no, no puedo, no puedo. La Carla igual, ¿me entiende? si no... Imposible hacer así la Es revolución, pues terrible esta vida. compañera, Pucha, iba a compañero. tirar un chiste y uno ya hay ciertos chistes que no puede hacer porque no... No, pues Darío. Oye, al Gobierna. respecto, perdona Carla, dale, dale. No, nada, que se ¿No? gobierna, tío, digo. Para que no Sí, es metan que yo mano. respecto a estos chistes que se pueden o no se pueden hacer, entre el trojerío pasado, o sea, empecé a sospechar de mí misma, y quiero confesarlo. Me di cuenta que tanto en el show pasado como en el antepasado sexualicé a Daniel Jau. Creo que eso o sea, no quiero ponerlo en términos morales, si está bien, si está mal, quiero decir lo siguiente, es una inversión de una estrategia masculina y empecé a sospechar y dije, bueno, a ver, tranquila, tranquila, porque hay cuestiones que si fueran al revés, si estuviera Darío, por ejemplo, dándole, diciendo, no De la sé, Paula que Narváez. no, bueno, de Paula Narváez o de cualquiera, te funaría en público. Entonces me castigo, y como canitró, y creo No, que pero no, sí. pero momento. Aquí se abre un tema, podríamos hacer un especial del Rogerío, porque yo creo que evidentemente en el caso de los chistes asociados como al género, la sexualización, hay una historia milenaria. Por lo tanto, evidentemente, cuando uno como hombre, ¿cachai? De cine neoclásico, toda la cosa, sexualiza la relación con la mujer, lo que le pone encima del hombro son miles de años de subyugación, de segundo plano, de anonimato y todo. Cuando tú lo así, no, lo que sí creo es que efectivamente hay un proceso cultural natural en que seguramente eso va a dejar de ser chistoso en las próximas generaciones. Pero, compañera, hueve nomás, no hay No problema. me, no me No, culpabilizo más, lo he conversado con mi analista. no, no, pero es que lo digo bien en serio. La pregunta es, Jadwe, su entorno, si lo escucha o si me hueve a mí o no sé qué, nos sentiremos menoscabados porque en realidad no, no, porque en el fondo no nos pusiste, no pusiste a Daniel en ningún lugar estereotipado, ¿cachai? Previo donde él tenga una carga negativa. Por eso Lo ahí hay sé. un espacio de humor, ¿cachai? No, yo creo que Sí, no. pero a veces Ah, el humor o la ironía no se entiende y sospeché. Bueno, eso se los quería comentar como la sospecha de Es la una, semana. sí, es una reflexión. yo vivo sospechando de ti, Isa, porque esos tránsitos medio raros tuyos, la verdad que a mí me dejan inestables, porque yo no siento deseo ni por la Proboste, ni tampoco por la candidata socialista. Sí, seguramente por algún revolucionario de algún tiempo, de alguna época pasada.
pero sobre todo hoy día en este momento de tanto movimiento, ¿cierto? Qué bueno que uno sienta deseos por ciertos líderes, lideresas, y no tampoco restringirnos ni ser grave, pues compañera, para eso está el partido, que nos ordena. Tienes razón, compañero. ¿Para qué poner? Sexualicemos a Jadwe nomás y le encanta. Sí, pues. Le encanta. Porque para que no se afiebre tanto, porque de repente aparece tan afiebrado el pobre, ¿cierto? Que tenemos que acompañarlo y darle ánimo al compañero. Sí. Ya, nunca no agarréis papas, si tampoco, o están ya no, pero la Carlita tiene que lavar si el hervidor, sí, pues, para la próxima. Ya no la ve, ya está limpiecita. Sí. Oye, una noticia política, lo digo nomás, una noticia como una consecuencia política de lo que está pasando, es que para el Rogerío que nos ve, más allá de cuáles sean sus adhesiones, el hecho concreto es que en estas últimas semanas pasó algo que es novedoso, y es que Daniel Jadwe ahora es el candidato número 1. O sea, antes siempre aparecía empate técnico con Lavín, le sacó 3 puntos, pero se entendía que había un empate, y después en los últimos meses, con la irrupción de Pamela Giles, se suponía que había como un triple empate. En el fondo uno entendía que por ahí estaba. Y se cayó la Pamela Giles, no sabemos si se va a volver a levantar, y Lavín anda preocupado de tratar de ganar su primaria, donde se le empieza a meter Sichel, y de repente, post-triunfo, una cosa genérica, porque no tiene que ver solo con el éxito del Frente Amplio, el Partido Comunista, sino también de la Lista del Pueblo, los independientes, una suma de fenómenos, y hoy, si uno mira la realidad desprejuiciadamente, el número 1 es solo Jadwe, lo cual algunos dirán del Rogerío, más cercano al PC o más cercano a la candidatura de Daniel, dirán, por fin, ahora sí, no sé qué, pero yo creo que es una mala noticia, es una noticia problemática a 6 meses de la elección, que en estos tiempos 6 meses es una década. Eso. Pero bueno, pero lo otro que es importante, ojalá que el Rogerío se vaya plegando al comando de Daniel, porque aquí hay tanta sabiduría, no tan solo en este espacio, sino tantas compañeros y compañeros en la cultura, que la Carla haría un trabajo extraordinario. ¿Y por qué no en las candidaturas de Boric o esperando lo que vaya a decir Jorge Sharp en Valparaíso? Tenemos que arrimarnos a buen árbol, siempre. Uno tiene que... Mira, vos no hablís, weón, que vos te arrimáis a puros árboles como las pelotas, weón. Vos no tenéis currículum, tenéis prontuario. Pero oye, mira, lo importante es la semilla que uno... Mira, ¿cuántas semillas dejamos en el desierto de Atacama, Darío, Carlita, Isa? En esa tierra, en esas tierras, ¿cierto? Que Recabarren y Teresa Flores caminaron, en Tocopilla, en Caleta Buena, por ahí por María Elena, por compañeros y compañeras. No es mágico. ¿Te acuerdas ese día de la derrota, el 2013, Darío, cuando íbamos saliendo de Tocopilla, mirando las estrellas? Pero igual yo decía, bueno, así esta vida, y el Darío hasta el último, así contemos, espera. No, yo que ya perdimos, le dije. ¿Por qué no quería que se suicidara en mi auto? Porque quería llegar a Calama. No, jamás, porque yo no ando llorando por la red, nuestras pérdidas, hay que seguir dando. Íbamos en el auto como a 140 kilómetros por hora, rapidito de Tocopilla, yo ando más rápido que eso, de vuelta a Calama, derechito, y yo veía que en algún minuto abría la puerta y se tiraban. No digo que de esa agua no beberé, pero no, estamos contentos, mire, ahora conocemos a Isabel. Yo quiero decir que Jadwe tuvo la oportunidad de tenerme en su equipo en algún minuto y no me pescó ni en baja. ¿Verdad? Sí, lo digo aquí. La mejor gestora cultural en el gobierno Bachelet 2, según datos y informaciones que me entregan compañeros y amigos que trabajan en gestión cultural y todo ese ámbito, la verdad se lo pierden nomás. Yo creo que Carlita debe ser una estrella que debe estar ahí colaborando en los equipos programáticos. Sí, quiero que quede claro que nosotros no estamos por una batalla de las ideas, queremos cargos. Cagó el Rogerío. Oye, cortito. Quiero decir que el Darío acaba de poner cara de tú no dejaste una semilla política en el norte. Pero yo quiero confesar aquí a los señores, señoritas, personas no binarias presentes, que siendo tú mi jefe, me obligaste a ir con una bandera a una marcha en favor de Hirsch, cual alcaldesa de todas las comunas que obligan a sus trabajadores, y ahí iba yo con una compañera que gritaba el mejor grito de compañero, lo gritaba una compañera ahí en Chuqui, en Calama.
Entonces, bueno, yo no habría dejado mi semilla, pero sí mi sudor como trabajador. En serio, no me acordaba de esa escena. Yoga. A lo Sí. Katy Barriga, quiero. Acarreo, así como, Pero si fui una Katy no, Barriga. oye, Darío yo tengo que decirlo acá en el Rogerío, cuando estamos en la campaña, Darío nos colocaba así unas banderas, ya, 1, 2, 3, y era como estar en Corea del Norte, compañero. Y yo salía en mi candidatura a concejal y la gente tenía que llorar o reír, según lo que... Oye, esas imágenes de Corea del Oye, Norte... estamos perdiendo el poquito capital que teníamos. Sí, sí. En fin. Siempre nos hemos tomado la vida y la política con mucha alegría. Eso sí, que lo sepan, cada uno en sus trayectorias. Oye, ¿le entramos al tema del día de hoy? Ya, ¿Les pues. parece? Teníamos una provocación más no sé si, sí, yo creo que tiene un elemento ambiguo incluso por la época, por el formato y por los años, pero dijimos la semana pasada que íbamos a hablar del pueblo y su interpretación desde las artes, etc. Carla, te doy el pase. Ya, como para entrarle y siempre como a modo de introducción, que es lo que me resulta mejor, parece. Primero decir que tuvimos harto comentario en redes, en Instagram, y también en las bajaditas del YouTube. Hay algunas personas nos sugerían ya abordar ciertos temas para esta provocación. Hay algunos que, no sé, ¿por qué no hablan de la Negra Esther? Contarían esta categoría, dice Tiranis. Un buen ejemplo son los carretes de verano y las canciones que se cantan en la fogata. ¿Por qué no hablan de Alicia Vega y su documental 100 niños esperando un tren? Si hacen su post hablando de lo popular. Bueno, tuvimos harta respuesta a la provocación del tema. Yo quería señalar primero que o a qué podríamos referirnos con el sentido, con esta palabra, con pueblo. Y entonces se me aparece ahí un libro que yo lo cité ya la semana pasada, El mito del arte, el mito del pueblo, y que lo que dice es que el término pueblo representa a los sectores subalternos, ¿cierto? A los que no tienen voz, a los de abajo, a los excluidos, a los que no tienen representación ni poder. Y entonces podríamos hablar ahí de un campo extenso, más bien de lo no hegemónico, ¿sí? Quienes no tienen esta posibilidad como de incidir. Y por eso, de entrada, el concepto se refiere más a un locus como de enunciación o de no enunciación en este caso, que a un espacio cruzado por actores que estén claramente identificados. Y tomamos esta provocación porque seguramente lo iremos viendo ahí con el análisis de las canciones y de material cultural, documentales, libros, ¿no? que la concepción del pueblo debiera tal vez ir cambiando y desmitificarse o desromantizar esa idea. Teníamos un concepto de pueblo en años pasados o en tiempos pasados y ahora tenemos que reorganizar ese concepto, darle un nuevo sentido al calor de los tiempos. Esa es la entrada para que vayamos más bien primero por la vereda de analizar cómo se conceptualizaba el pueblo en décadas anteriores y qué pasa ahora con ese mismo pueblo, quienes también son pueblo y a veces nosotros mismos negamos que esos que no nos acomodan, que no nos hacen sentido, sean también parte de este pueblo que si bien si no tiene un sentido hegemónico en el campo del poder, sí tiene una influencia más bien subterránea, ¿no? Para hablar de los cambios que están aconteciendo en el día de hoy. Eso como entrada, chiquillos. Partamos. ¿Quién juega? Adelante, Cristian. Isa, tú nos invitaste a esta provocación. Bueno, yo quería mencionar... Puta que son penca, weón. ¿Crees que la gente no se da cuenta? Es que lo que pasa es que estaba pensando, o sea, muchas cosas me han pasado a estas horas a partir de esta provocación, pero estaba pensando mil cosas. Pero vamos, Isa. Ya, mira, gracias Carla por esa circunscripción de qué es el pueblo. Me parece, claro, quien tiene capacidad de enunciación me parece muy, muy, muy interesante. Sin embargo, creo que durante el estallido el concepto pueblo se amplió un montón. Y no solo eso, sino que en ese momento el pueblo se volvió, tuvo voz. Entonces, en ese sentido, claro, puede que el pueblo hable, lo cual no quiere decir que sigan siendo, que dejen de ser sectores subalternos o que tengan la hegemonía, exactamente.
Creo que también pueblo es una identificación, personas que se identifican desde ahí para hacer política fundamentalmente, y que tiene que ver con lo popular, con un arraigo en lo popular. Recuerdo otro posteo que decía Palmenia Pizarro, también es pueblo. Entonces, está esta idea de, nosotros pusimos, o yo pensé en música como de protesta, música izquierdista para hablar del pueblo, porque asocio pueblo casi con proletariado. Y sin embargo, el pueblo también es, podríamos decir, lo popular, no en el sentido de lo masivo, sino la cultura que nace del pueblo. Y en ese sentido, claro, La Negra Esther es eso. El recorrido que hace Violeta Parra por el campo es eso. Entonces, claro, yo distinguiría primero el pueblo como actor político en la política que busca hacerse con el poder, y el pueblo como actor político en la medida que el arte es político también. Y ese arte sí yo creo que queda siempre subalternizado como bajo arte, ya sea en lo folclórico como en lo que yo llamaría, no sé, romántico doloroso, el pop, etcétera, etcétera. Esa fue mi primera aproximación a lo que conversamos, y después algunas cosas me interesa comentar que escuché en las canciones. Voy a hacer sorry Darío, pero va a ser la primera distinción, que si bien en estos tiempos ya no se habla tanto de esa dicotomía, vale hacerla, que es cultura popular versus cultura de masas, ¿sí? A veces se confunden esos términos, lo masivo no necesariamente es popular, ahí hay una distinción, por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, la televisión es masiva, responde a la cultura de masas, a una totalidad de ciertos contenidos que no tiene que ver necesariamente con arraigambre popular. Y lo otro es precisamente lo que decía la Isa, que a veces se folcloriza, ¿no? Se folcloriza el concepto de lo popular, y lo digo, se folcloriza en un sentido como denostado dentro incluso del campo de las artes, ya que estamos hablando de materiales culturales a analizar. Entonces, no necesariamente lo popular o la cultura popular tiene que ver con un arte o con una representación de raigambre menor, con una expresión menor. Voy a contar aquí solo una pequeña anécdota o un pequeño acontecimiento, ¿no?, en mi vida, que tiene que ver con que cuando construíamos los talleres de arte y transformación social con Darío en Calama, y hicimos este programa extenso que abarcó muchos barrios, e invitábamos a artistas de carácter nacional o de renombre a instalarse en los barrios y a trabajar con la gente en rescate de la cultura popular, había una desestimación del producto artístico que podía resultar de esas residencias. O sea, se hablaba de un arte de rango menor porque no se realizaba en una galería, o finalmente no se presentaba en espacios academizados o condicionados para el ejercicio del arte. Y entonces ahí tengo una pelea lata, porque yo creo personalmente que el ejercicio del arte, sea en donde sea, puede ser presentado de manera horizontal o al mismo nivel, tanto en un barrio, una población, y el producto que salga de lo que se ejerce ahí puede resultar tan valioso como lo que se exhibe, tanto más valioso como lo que se exhibe en una galería, en un museo, en un centro cultural que está codificado para recibir la obra artística. A mí me pasa, punto aparte, con la provocación que me parece que de las provocaciones que hemos hecho, esta es la que se abre más. Es decir, cada uno, y eso es interesante también con quienes nos escuchan, nos ven, que yo creo que en el fondo cuando uno desde el mundo del rojerío, desde esta identidad que nos enamora y que nos sentimos representados con sus tensiones también, cuando uno piensa en la idea de pueblo, o sea, hay distintas cosas que te surgen. Yo quisiera abrir una arista, que es la arista problemática. Es decir, evidentemente que cuando uno mira y se remonta, por ejemplo, a las expresiones artísticas, la música quizás es la que más a uno le resuena, pero otras también, digamos, y uno piensa tanto en el tiempo de la unidad popular, como todo lo que eso dejó construido como identidad y que perduró durante toda la dictadura. Es decir, durante la dictadura lo que hubo permanentemente, la idea del canto nuevo, la recuperación en el fondo de lo que estaba, es decir, hay un continuum, ¿cachai? Porque justamente ante la dictadura, mayor necesidad de mantener, y por lo tanto los que son mayores, ya sobre los
40, 45, diría yo, de ahí para arriba, obviamente un tiempo de dictadura, el decir compañero, bueno, era un ejercicio contracultural respecto a lo que había, digamos, en el régimen, y por lo tanto uno cuidaba el lenguaje también, y uno sí decía pueblo. Y después en los 90, y en la transición, en la democracia post-dictadura, de hecho hubo todo un tema muy complejo, porque en ese minuto en que ya no estaban prohibidas esas palabras, terminan cayendo en el ridículo, ¿ya? Porque efectivamente es como, ya, ¿qué estás hablando de pueblo de nuevo? Así, ¿qué estás hablando de compañero de nuevo? Ya, o sea, pongámonos acorde con los tiempos. Entonces ahí hay toda una cosa, pero lo que yo sí quiero decir, pareciéndome maravillosa la expresión del pueblo como un sentido popular, como la reivindicación de los subalternos, como decía la Carla, sí, yo creo que hay una cosa que es problemática porque devela también una cierta debilidad de las izquierdas permanentes y que muchas veces hicieron crisis, que es la incapacidad de ver la diferencia, de ver las individualidades, de ver los rasgos. O sea, por ejemplo, ¿cuánto le costó a la izquierda? Pese a ser un pensamiento muy libertario desde su origen. Los pensamientos de izquierda desde el siglo XIX son muy libertarios. Y sin embargo, ¿cuántas décadas, cuánto tiempo tuvo que pasar para recién empezar a incorporar en los últimos 2 o 3 décadas, 3 décadas cuando mucho, por ejemplo, todo el tema de las diversidades sexuales y las identidades? ¿Eh? ¿Qué pasó también cuando uno ve, con esto termino para hacer esta primera entrada como problemática, molestosa? Es lo que pasó también, yo creo, en la Unidad Popular, en, por ejemplo, ejercicios como la reforma agraria, que con todo lo bello que son, subsumieron en la idea así de campesinado identidades como las identidades étnicas originarias, el ser mapuche. Sí, claro, trabajo la tierra como un campesino, pero no es lo mismo trabajarla en la séptima región sintiendo una cierta identidad guasa que trabajarlo en Gualmapu porque lo trabaja en tu comunidad mapuche. Yo creo que ahí a las izquierdas les ha costado mucho y a veces esta imagen muy bella, muy romantizada de pueblo, conspira contra una mirada más profunda y más variopinta de la realidad. Y por supuesto que el arte en eso también refuerza, porque efectivamente una canción que utiliza el concepto pueblo al interior suyo nos emociona hasta los huesos y eso también es real, digo. Sí, oye, yo estaba, cuando no quise hablar al inicio porque venía un poquito compungido porque, como dijeron, hay que escuchar música. Me puse a escuchar música y al entrar al set, a este espacio, venía escuchando la canción del Pueblo Unido, de Sergio Ortega, que es el autor, pero con la música y el tiempo de la revuelta social cuando hicieron en la iglesia Los Sacramentinos, ahí en Santiago, con coro, con la sinfónica, y una expresión hermosa. Entonces venía con toda esa carga emocional de la memoria, pero conectada a las luchas de hoy. Entonces, el pueblo unido que hoy día globalmente se escucha en las revueltas sociales, no tan solo en Chile, sino también en Brasil, en Colombia, en todos los pueblos del mundo. Entonces, una épica de los años 70, 50 años después se sigue escuchando con esa tonalidad, con esa profundidad, pero con los aires de este tiempo, con las revueltas de este tiempo. Y eso, obviamente, por lo menos a mí me emociona mucho. Y ahí, claro, también escuché, antes de entrar acá, también la canción del Poder Popular con Inti Illimani, pero en el año 2020, con Jorge Goulón, pero con la revuelta social como imagen, donde aparecía la tía Pikachu, el Víctor Hugo Robles, la Plaza Dignidad. Entonces digo que este tiempo que hoy día estamos viviendo, entre la música, la danza, las artes, la estética, es profundamente hermoso. Ya lo hemos relatado quizá en distintos episodios, en distintos temas que hemos abordado acá en el Rogerío, y lo digo más bien por esta reconfiguración de pueblo, que Darío también lo relata bien, porque cuando en los 90 nosotros hablamos de pueblo, compañeros, éramos realmente vigilados, observados como bichos raros en los tiempos de la transición pactada. Entonces también vivimos esa vigilancia sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, que obviamente deberían ser colonizada por el neoliberalismo
y por esto desapego de lo colectivo. Entonces, decir que por lo menos yo he estado mirando eso estas horas, reivindico también a Rolando Alarcón, un brillante intérprete, autor, ¿cierto?, que nos dejó en el año 73, el 4 de febrero del 73, a los 44 años, que era un hombre brillante que escribió canciones Si somos americanos, yo defiendo mi tierra, que obviamente estaba en ese tiempo, pero si tú las vuelves a escuchar, y yo la escuché de nuevo, las vuelves a conectar al tiempo de hoy. Entonces era tal su brillantez como la Violeta, ¿cierto?, pero también Rolando tenía una complicidad con uno, por lo menos en términos de su homosexualidad, que obviamente la vivió con temor y también con todos esos dolores que cargaba la izquierda de esa época, Sí. de tantos compañeras y compañeros. Decir que esta provocación, esta invitación, tiene que ver con eso, con los aires de cambio, con los aires, cómo conectamos la música y cómo conectamos este pueblo diverso, y cómo nuevamente el imaginario pueblo se instala a partir del estallido, la revuelta social, y hoy día nos sentimos parte de ese pueblo, un pueblo que todavía no tiene un proyecto colectivo, un pueblo que todavía no tiene un sentido de pertenencia a eso colectivo, o a un programa que nos convoque a todos y a todas. Estamos en ese proceso, pero es virtuoso, y por eso creo que los talentos, y ahí me quedo con lo que decía Carla o la propia Isabel, uno cuando recorre, a mí me ha tocado recorrer ampliamente el país, en lugares en que nadie va ni siquiera a una reunión porque no les interesan las direcciones políticas, no les interesan los líderes, a pueblos tan perdidos, pero que tú encuentras hallazgos y gente que hace arte, que hace cosas bellas, niños y niñas, que tratan de sostenerse a partir de algunas acciones que para mí son artísticas, a partir de la música, a partir de la danza, a partir de la belleza. Entonces, esas huellas sin duda están por todo Chile y creo por toda América, o por todo el mundo, porque si tú ves a un niño en África bailando, danzando, para mí eso le da sentido a la vida y a los proyectos de transformación. Otra cosa no, otra cosa yo creo que lo trata de esquematizar, ponerlo, institucionalizar. Y yo creo que las ideas, la música, los pueblos tienen que ser libres, absolutamente libres, para que desarrolle esos conocimientos y esas capacidades. Por eso, obviamente, que aquí hay una capacidad, y yo digo aquí cuando hablo del rojerío, no hablo de estas 4 actores o actrices que estamos en este espacio, sino a quienes desarrollan distintas iniciativas y emergencias. Así es que venía con todas esas emociones. Y por último, cuando hemos promocionado este programa, este podcast a partir de las redes, con la canción Nuestro Cobre, que lo promocionamos, claro, es una épica, y claro, te hace reflexionar cómo hacemos esta épica hoy día para este tiempo, para estos cambios que estamos viviendo, y no sabemos dónde nos puede llevar. Así que estoy contento, emocionado y feliz de estar en esta provocación. Oye, perdón, vale. Sorry, ¿no? Que hay una cosa en la letra del Pueblo Unido que igual a las feministas un poquito que les molesta, obviamente que por eso que es interesante analizar las letras de las canciones o la configuración del pueblo, porque hay una parte, ¿no?, en la letra del Pueblo Unido: llevando la justicia y la razón, mujer, ¿cierto? Con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Por lo tanto, la mujer no se concebía como en el espacio de lo laboral, no sé, solamente acompañando, que fue también una de las cosas que creo yo que se le ha cobrado a los partidos, al Partido Comunista, de concebir a la mujer como una acompañante, como no un igual. Eso está interesante también de mirar cuando analizamos las letras de las canciones. Buen punto que dice Carla, porque la canción de la Central Unitaria de Trabajadores, la histórica, no la de hoy, el himno, ¿cierto?, también habla en ese sentido, te paso la bandera, mujer, o sea, siempre como subalterna, ¿me entiendes? Y eso, yo decía, ¿dónde quedo yo en esa canción? Porque yo homosexual, ¿cierto?, igual, o todas las disidencias, ¿dónde quedaban en eso himno? Pero tiene que ver con ese tiempo. Por eso yo creo que todo puede
reconstruirse, reconfigurarse. Bueno, ahí hay una disidente, pero la verdad que es parte de las acciones de las omisiones que la izquierda hizo, y es parte del debate que nosotros tenemos que hacer, y la rectificación también, porque de eso se trata, rectificar lo no obrado, rectificar la omisión y la invisibilización de franjas importantes de la sociedad y de la humanidad. Absolutamente, absolutamente. Y respecto, bueno, creo que también la canción Cuando voy al trabajo de Víctor también termina. Cuando llego a la casa, estás ahí. O sea, la épica es la de los hombres. Y la épica y la parte de las mujeres es sostener a los hombres, cosa que, bueno, a mí me da lo mismo, me parece bien, dijéramos, pero las mujeres han sido protagonistas del mundo del trabajo siempre, siempre. No desde los 50, que estos se van a la guerra, no, siempre. Y creo que en ese contexto, claro, no estaban visibilizadas, que decir, de otros grupos. Y en esa, creo que ahí es donde el Darío da un buen punto, y que en esta cuestión de la homogeneización del pueblo como una palabra que homogeniza, pero y homogeniza para un lado, que es ese lado, el lado para mí, el lado de los trabajadores, el lado de los hombres. Pero además después han surgido otras palabras, y aquí recojo un poquito esto de que la resucitación del concepto pueblo es también una impugnación a otros conceptos homogenizadores fatales. El peor de ellos, la gente. O sea, nunca en mi vida he escuchado una cuestión más homogeneizadora que decir la gente. Eso es lo mismo que decir nada. Otro, los ciudadanos. Sí, eso se supone que tiene un contenido político, y la peor, bueno, no, para mí la peor es la gente, los consumidores. Entonces, esas son también conceptos como para tratar de considerar a un conjunto amplio que, sin embargo, es heterogéneo y no, claro. Y perdona, solo un apunte. Sigue ahí mismo, pero solo un apunte. En el caso de la gente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que se sentaron 5 especialistas el año 87, 88, 89 y dijeron, ya, ¿qué mierda inventamos para no hablar de pueblo? O sea, eso fue claramente una articulación específica para poder entrar en este proceso de transición. La gente fue el concepto que lo inaugura, digamos, Elwin en su campaña presidencial, y es evidente, es decir, busquemos algo para no hablar de pueblo y no asustar a todo el mundo. O sea, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que señaláis. Oye, el mismo punto de la Isabel, para que siga abordando el tema también de hoy día, que no dice no somos de izquierda ni de derecha, pues, bueno, o sea... Claro, y porque la gente podría ser un sinónimo de la humanidad, los humanos. No hay ahí nada. Es como decir las personas. Bueno, ahora por suerte tenemos que decir las personas no humanas también, pero y creo que esa es una homogenización despolitizante absolutamente, que no estoy diciendo nada nuevo. Pero ahora quisiera incorporar otra cosa que no estoy segura si es despolitizante o no, pero que también es un efecto neoliberal, que yo no sé si llamaría mercantilización de lo popular. Pero veamos, el huachaquismo como fenómeno que sí es en principio una expresión popular, en términos alimentarios, en términos musicales, de apropiarse de lugares, de crear una identidad, y que va poco a poco, los tres mediante, la Negra Ester mediante, en parte, Cutiaste mediante, volviéndose parte de lo que llamaríamos una cultura más hegemónica. Yo estudié un poco de esto, hay muchísimas personas que bajan a conocer el huachaquismo, hay muchísimos, los restaurantes que se consideran parte del acervo huachaca, están en el primer lugar de TripAdvisor. Entonces, yo creo que hay también, me acuerdo hace años atrás cuando se popularizó muchísimo la cueca chora, y compañeros, compañeros iban a tomar clase para aprender a bailar la cueca chora. Entonces... ¿Vos fuiste, no? Y no, oye, eso no es más que ser ciúticos, o sea, yo también decía... Ay, a mí me gusta bailar la cueca pero chora. pero yo igual creo, pero también hay un poquito de eso, porque en el fondo... ¿Pero por qué nos molesta que lo que puede ser identitario de acá se haga moda? O sea, yo sé que molesta, pero ¿será malo eso? No, mira, yo no sé si sea malo. Huachacas que son más cuicos y dicen son pero por huachacas. supuesto, sí. Yo no quiero decir, por eso no quiero ponerlo en términos morales, bueno o es malo, quiero poner otro ejemplo, la popularización del terremoto.
O sea, el terremoto es la bebida bandera del huachaquismo. A día de hoy, el 18 de septiembre, el Día Nacional, donde celebra toda la gente, el trago más consumido es el terremoto. Entonces, ahí hay que preguntarse, ¿es que acaso estas expresiones populares logran representar la nación? ¿O son una mercancía consumible que se despolitiza, etcétera? No estoy diciendo que sea bueno o que es malo, estoy problematizando una cuestión. Y por supuesto que expresiones como el Pueblo Unido no están en ese registro. El Pueblo Unido nunca, bueno, dentro de 2 años sí, va a ser la canción nacional. Oye, pero igual tienen una confusión los cuicos, por lo menos no sé si ahora, pero antes la tenían. Yo me acuerdo cuando trabajé, cuando estaba metida en el Consejo de la Cultura, pero como consejera, me tocaba compartir con harto facho, harto cuico. Entonces decían, oye, pero si yo soy popular, yo escucho a Miriam Hernández. Esa era como Olucho Jara, esa era como su... Y yo... O sea, además de cuico, eres tonto, weón. Claro, pero de verdad que era generalizado, o sea, como los camisitas celestes con el chalequito amarrado acá, lo que consideraban popular y como, yo me conecto contigo, era escuchar a la Miriam, que sorry Miriam, pero en realidad, no sé, yo no me conecto contigo. Y sí, un lugar, bueno, y ahí es como se generan ciertos constructos, ¿no? Como de los imaginarios, como los cuicos, los fachos se imaginan el pueblo como el pueblo se imagina a sí mismo. Oye, pero a mí un tema, porque hemos hablado, ¿cierto?, como de la nueva canción chilena, como la hemos ido, ¿cierto?, se ha ido como adaptando también a las voces de este tiempo, pero ¿cómo se vivía, por ejemplo, la música de la nueva ola, que en el fondo también estaba en los 70 y estaba en tensión también con esta la nueva canción chilena? Y claro, bueno, yo me he puesto a escuchar esa música estos días también, en estas horas, y habían temas que eran interesantes, por ejemplo, pero que no era de la nueva ola chilena, sino que eran argentinos, que era Marisol con Palito Ortega, que cantan Corazón Contento, que yo escuchaba y la verdad que encontraba que era bonita y que en el fondo también los jóvenes de esa época, más allá que estuviesen, ¿cierto?, con el mate y con batallando, también disfrutaban esa música, a veces un poquito clandestina, pero clandestina entre ellos, porque parecía que era también mal visto escuchar esa música, como hoy día también en algún minuto el bailar reggaetón, por ejemplo, también igual se tensiona a partir también de todos estos cambios culturales que estamos viviendo, el reggaetón sexualizado, que de alguna manera está ahí también en el debate, o sea, más bien cómo se vive esa música también en los... Bueno, es que yo creo que hay o sea, estamos acabando un poco el tema, porque y está interesante, porque de alguna manera hay una... justamente la provocación original que dijimos, ¿ah? Pueblo en mirada artística, ¿de dónde viene, digamos, como esa capacidad identitaria? Uno ve que hay un tránsito en los últimos 50 años, estoy poniendo desde la Unidad Popular como un hito, insisto, fundacional, súper duro, que de alguna manera solidifica en el fondo, y todo el canto posterior desde este lado tenía que ser digno de ese origen, de esas formas, de esos conceptos, de que fuera un canto consentido, inteligente. Y claro, pasan 50 años y cada vez más, también en esa época, también en la tensión con la nueva ola, como dice el Cristian, no lo sabemos, pero seguro que había tensiones también en el mundo más militante, en que en realidad está ahí en una lógica, va a una peña o algo parecido, escuchas ese canto porque está dentro, digamos, del pool de cosas que tienes que consumir como buen militante, pero bueno, también querés bailar el twist del mundial. Pues. Entonces eso, obviamente yo creo que cada vez se va abriendo más. Hoy en día de verdad tendría que ser muy raro, o sea, de verdad viejo vinagre, pero así mal, para cuestionar algún tipo, digamos, de consumo del amplio mundo de la cultura popular, de la música y de otras provocaciones. Ahora, vuelvo a preguntarme, digamos, ¿cuál es la capacidad? Porque ese es el punto, yo creo que también es importante, a propósito de que asoman tiempos interesantes, a propósito de que estamos hablando de la palabra pueblo en un contexto que el gran éxito electoral, no político, no cultural, no, electoral, de hace 2 semanas atrás, digo,
se llamó Lista del Pueblo, ¿cachai? O sea, es bien contraintuitivo, es bien contracíclico. Yo creo que si hace un par de años atrás hubiera dicho, oye, ¿sabéis qué? Voy a organizar la Lista del Pueblo, vamos a hacer una cosa llamada Lista del Pueblo. Habría sacado 0,02% de votos acumulados. Algo pasa, que un poco es parte de la gracia del estallido, es que de repente alguien resignifica y pueblo vuelve a tener un cierto contexto, pero los grandes íconos de la Lista del Pueblo no son las trayectorias organizadas, las trayectorias militantes, son, por ejemplo, un mono un mono manga como la tía Pikachu, o uno que se viste azul y que es el Dino Azulado. Entonces, eso yo creo que hay una cosa ahí muy loca que está en construcción. Creo que se abre un espacio en el fondo como de avance, de elementos identitarios, de lo popular, absolutamente antineoliberal, etcétera, pero que tiene una configuración ya no tan correctita como la izquierda clásica, sino que abre en juego. Y eso yo creo que puede ser bien interesante. Y por eso sí vale la pena no solo estar mirando las interesantes expresiones artísticas de algo que le puede hacer sentido a uno, sino, por ejemplo, mirar, no sé, el trap, ¿cachai? Como una nueva expresión, estoy pensándolo. Yo creo que ahí hay un juego que está interesante. Veremos si la izquierda, como usualmente lo hacemos históricamente, la cagamos y finalmente cerramos fila, y pudiendo ser muchos, preferimos ser poquitos, pero tranquilo aquí dentro de esta pieza, con símbolos conocidos, o nos abrimos a entender que el poder popular es que mucha gente tome decisiones, participe, haya renovación, incluso aquellos que no tienen un discurso político tan estructurado como podríamos decir nosotros. No sé. Yo creo que lo híbrido ya está instalado. Claro, donde se puede cometer el error tal vez es que en algunas campañas, en algún espacio para convocar, se remita otra vez a los lugares cómodos de locución, como situar al pueblo dentro de una identidad homogénea que responde a ciertos estímulos. Yo me acuerdo una vez que con mi compañero Julio Pastén estábamos tratando de rearmar un centro cultural, el Centro Cultural en Calama, el Centro de Arte Ojo del Desierto, y se nos ocurrió hacer una serie de actividades al aire libre. Entonces, una de las actividades al aire libre, a propósito de una provocación que puso una persona en Instagram, que habláramos de 100 niños esperando un tren, bueno, nosotros concebimos una serie de actividades que se suponía que iban a convocar al pueblo. Una de esas actividades era exhibir el documental 100 niños esperando un tren en un auditorio que había afuera del centro cultural, abierto. De hecho, contratamos una pantalla gigante, pusimos silla, pusimos toldo, estufas de honguito para que la gente no pasara frío, toda la cosa. Y hicimos una convocatoria abierta para que la gente pudiera ir a ver documentales chilenos o de corte más popular, ¿no? Y entonces llegamos el primer día a la serie inicial y bueno, estábamos Julio y yo sentados en primera fila con nadie. Nadie. Como 40 sillas y empezamos nosotros mismos a recoger la silla para que la cosa no fuera tan triste. Y corría el documental y bueno, nos sentamos a verlo y estuvo bonito, me encanta, el docu lo he visto un montón de veces. Pero claro, ahí hay uno hierra a veces en pensar qué cosa le puede gustar o no, qué cosas ni siquiera gustar, como con qué se siente convocado el pueblo. Y ahora, claro, hay que te gusta pensarlo, porque de eso también dependen mucho las campañas presidenciales. O sea, y la conversa en la constituyente. O sea, yo creo que a mí me hacía sentido esta provocación precisamente porque yo tengo un sustito de si la izquierda tradicional va a poder entenderse con el pueblo. Por lo mismo que hablábamos la vez pasada. O sea, las izquierdas tradicionales estamos situadas en una élite, dejémonos de huevear. Entonces, no sé cómo se va a dar, porque yo en mi imaginario, yo pienso que los compañeros, compañeras, quizás del Frente Amplio menos, quizás los jóvenes del PC menos, pero yo creo que sigue existiendo esta imagen idealizada del pueblo, primero como un pueblo que tiene trabajo, que tiene un lugar en una estructura social, que es que ellos son la parte del trabajo, dijéramos. Mientras que mi impresión es que la lista del pueblo es la lista de los que están afuera. Y en ese sentido, yo hago un poquito la comparación entre El baile de los que sobran y esta serie de canciones
de Víctor Jara, de Violeta, de Yapu, donde el pueblo tiene un lugar, y ese lugar es la fábrica, o es el campo, hay un lugar para el pueblo. Ahora el lugar del pueblo probablemente es la Plaza de la Dignidad, no lo sé, pero claramente no es, pienso, el mundo del trabajo. Y pensando en estos símbolos identificatorios que le permiten a uno tener un lugar, yo trabajo con esto al frente, ¿cachai? Que es una cosa que no me, que no me toca. En el 72 yo no había nacido, aunque parezca que sí. Entonces, claro, uno se identifica con una épica que está en las canciones. Por ejemplo, pensaba en la canción de Gitano Rodríguez, Valparaíso, cómo se ve ahí el pueblo como resiliente, el pueblo sufriente, pero que resiste y se sobrepone. En las cuestiones de Pato Mans, también este pueblo como el pueblo que sufre y que lucha al mismo tiempo. No está el pueblo que se divierte, que sí está en la Plaza de la Dignidad, precisamente porque se divierten bailando con la tía Pikachu, con el dinosaurio que corre, se toman unas bálticas. O sea, yo me acuerdo cuando éramos feministas jóvenes, la discusión era si conversar con chela o sin chela. Esa cuestión es un anacronismo izquierdista. Y no hace mucho, ¿ah? No, sí hace Bueno, 15 20 años. 15 años. Más o 15 o menos. 20, sí. Pero tomaban clandestinamente, porque una cosa era lo público, pero clandestinamente todos se emborrachaban. ¿Y tú qué opinabas en ese debate, Isa? ¿Tú qué opinabas? Que sí, po. Yo opinaba que sí, que la política tenía que hacerse bailando, tomando, bueno, se hizo culiando, la verdad. Pero, o sea, yo opinaba que sí, que la política no era sentarse a conversar siempre sobrio con un... Pero bueno, perdí, fui expulsada por el Comité Central. Mentira. Sí. Te saliste de las feministas jóvenes, pero yo creo que te sacaron por vieja, porque pasó el tiempo. Por supuesto, po. No, pero quiero decir, estos como anacronismos que empiezan a funcionar en la política de izquierda, hay que tener ojo, y pienso que en la constituyente eso se va a ver, se va a ver. Pero también se dice, o sea, yo me recuerdo, oye, el compañero baila, la compañera baila, en el fondo eso era raro. Yo soy de una época mayor, o sea, entonces siempre había esa cosa como, también baila, entonces cuando era una cuestión bastante rara eso. Yo por lo menos en los 80, cuando era joven, bailaba breakdance, entonces... Mentira. Sí. Me estáis hueveando, no lo sabía. Sí. Pues, así y así. Sí, pues claro. ¿En serio? Sí. ¿Y eso que soy tu biógrafo principal? No lo sabía. Pero bailaba también, pero no públicamente. Pues no, pero bailaba, y así hay... Un amigo ensayamos y en la población ahí en el cerro. Y también... Pero me gustaba más la Cyndi Lauper y la Madonna en todo caso. Bueno, pero es que eso era por otra razón. Qué duda cabe. Oye, pero Cristian, ¿de verdad te paráis de cabeza y toda la onda? Nunca tanto, pero sí, con un amigo que practicamos ahí y que él era muy bueno, entonces yo también intentaba, pero la verdad que no tenía tanta habilidad. Pero bien. Mira. Para que usted sepa que somos diversos. Sí, además que habla de que bueno, la política ha estado separada tanto de la vida. Claro. Sí, o sea, una separación ridícula. La política es una cosa, un espacio prístino casi para discutirla, pero la vida está en otro lugar. Y hemos visto que no, la política está en la calle, la política está en la vida. Yo pensaba en ese pueblo que nos incomoda también a veces. Como Darío un día me mostró un clip, de un chiquillo que se llama, o se llamaba Chavalillo, no, la canción se llama Chavalillo. Sí, así le decían. Así le decían. Entonces, este es un videoclip que habla de la historia de un chico que se ganaba la vida delinquiendo, que se metía a los departamentos y robaba, y habla de su muerte, cómo murió, que de hecho se cayó de un, no sé, 24º piso y se hizo puré abajo. Algo así, y entonces la canción habla de que ojalá todos fuéramos chavalillos, como que el buen la hizo, ¿cachai? Como que, y sale la familia con las pistolas, así, y la cuestión tiene millones de visualizaciones, y ese también es el pueblo, ¿cachai? Ese también es el pueblo, entonces no nos inventemos que el pueblo es algo, insisto, idealizado, romantizado, sino que ahí también, en esos lugares incómodos también cabe. Dale.
En este rato está saliendo el nombre del video para que lo busquen en YouTube. Es un ejercicio para hacer una tesis sociológica, así que échenle un vistacito. Mira, nos quedan pocos minutos porque no pagué el Zoom, entonces estamos con la versión básica, así que tenemos que cerrar en 3 minutos, ya me está avisando. Eres muy pueblo, Darío. Sí, es que me quedé financiado después de esta campaña. Entonces, así que, pero para el próximo ya vuelvo a pagar el Zoom. Mira, dos cositas. Primero, le voy a pedir a Cristian, porque lo habíamos conversado el otro día, que hagamos el sorteo de un libro que él tiene y que va a donar a esta causa, un libro bien comunista. Ya voy contigo, entonces vamos a hacer lo clásico, que quienes participen en los próximos días en Twitter, en YouTube, participan de ese libro, por el hecho de participar, de escribir, porque yo les sugiero la siguiente provocación para el próximo Rogerío, que va a ser en 2 semanas más. La próxima semana tenemos medio Rogerío, ahí sorpresa, pero en 2 semanas más vamos a hacer un Rogerío, y yo les propongo lo siguiente, y le pido a la gente que participe con esta pregunta. Concentrémonos en los últimos años, la última década, cuando mucho, y veamos qué expresiones del amplio mundo del arte, de la música, la cultura, quizás son las nuevas resignificaciones o están construyendo esto que estamos hablando en los últimos minutos, del sentido de pueblo. Y eventualmente quizás ustedes lo ven como un continuum de lo que teníamos en los últimos 50, 70 años, de repente lo ven como un rompimiento, en fin, no sé. Yo creo que el amplio mundo y nosotros y nosotras traigamos por lo menos un par de ejemplos y lo mostramos y lo compartimos con nuestros amigos y amigas del Rogerío. Así que, ¿les parece o no? Súper. ¿Buena? Ya, Cuevas, ¿qué libro vas a mostrar? Mira, entre tanto que ustedes nos invitaron, ¿cierto?, a mirar la música y toda esta estética del pueblo, yo revisando libros acá en mi casa, me encontré con un libro que se llama Vida de un comunista, que es la autobiografía de compañero Elías Laferte, que era brazo derecho, compañero de Luis Emilio Recabarren, y yo dije, me gustaría regalarlo y compartirlo. Esto me lo regaló la Martita Fritz, con Juan Carlos, pero yo tengo otro porque me regalaron 2, entonces para regalarlo al Rogerío, y siento que hay que reivindicar a Elías Laferte, un obrero, salitrero, organizó el Partido Comunista, murió el año 61 del siglo pasado, pero también hay una fotografía hermosa donde baila cueca en el Teatro Caupolicán con la Margot Loyola, no sé si la han visto. Entonces yo dije, en este tiempo de pueblos, reivindicar a Elías Laferte me parece extraordinario, y sobre todo porque está escrito por él, así que es una bonita autobiografía del compañero, así que lo regalo al Rogerío, así que lo invito a que quienes quieran conocerlo, concursen pues. Todos los que participen en redes sociales, opinando lo que acabamos de preguntar, esta provocación, van participando de este libro de Elías Laferte, les llegará a su casa. El otro libro ya va viajando a Talca, a la 7ª región, llega esta semana, así que... Sí, y los otros también se mandaron esta semana que pasó, así que también deben ir. Tan lentos los envíos, ya tú sabes, tan lentos los envíos. Ya, gente linda, besos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.